Nosotros les vamos a hablar del capítulo 19. Vamos a empezar hablando de lo que es el sistema de líquido renal corporal para el control de la presión arterial. Cuando el volumen sanguíneo aumenta, pero la capacitancia no se ve alterada, la presión arterial aumenta, desembocando que los riñones actúen de forma excretora. Para esto tenemos dos componentes: la diuresis por presión, que es la eliminación de líquido, y la natriuresis por presión, que es la eliminación de sal. Les voy a hablar sobre la cuantificación de la diuresis por presión como base del control de la presión arterial. La figura 19.1 nos muestra la elevación de la presión arterial debido al aumento de producción de sal y agua en un riñón aislado. El aumento de la presión arterial aumenta considerablemente el volumen de la orina. Yo les voy a hablar acerca del experimento que se demostró en el sistema de líquido renal corporal para el control de la presión arterial. Aquí se hace un experimento en los perros en donde en la figura 19.2 la presión arterial se aumenta variando entre los 205 milímetros de mercurio y 105 milímetros de mercurio. Voy a hablar sobre esta imagen que se llama el punto de equilibrio, sobre la ingestión y la pérdida de agua y sal. Lo que vemos acá en el punto A es el punto de equilibrio, que está más o menos en 100 milímetros de mercurio. Por ejemplo, si la presión arterial aumenta a 150, que vemos acá, que es el punto B, los riñones empiezan a expulsar agua y sal hasta llegar al punto de equilibrio. Si en un dado caso que la presión bajara, el cuerpo retendría más agua y sal hasta llegar al punto de equilibrio. Dos determinantes clave de la presión arterial a largo plazo. Tenemos el desplazamiento de la eliminación renal, que siempre irá acompañado de un aumento en la presión arterial. Y también tenemos que un aumento de consumo de agua y sal hará que la presión también aumente, como lo vemos en la figura 2 o en figura B. La curva de eliminación renal crónica es mucho más pronunciada que la curva aguda. Los puntos A y B representan el punto de regulación de la presión arterial cuando la ingesta de sal es normal. Yo les voy a hablar acerca del fracaso del aumento de la resistencia periférica total. Aquí va a haber un aumento en la presión arterial debido a la resistencia periférica total, que también va a sufrir un aumento agudo. Esta elevación de la presión arterial agudo no va a tener no va a seguir así si el riñón sigue trabajando, sino que se va a quitar de 1 a 2 días. Pues acá vemos el mecanismo global. Por el aumento del líquido que puede elevar la presión arterial, aumenta el gasto cardíaco. Acá vemos que si el volumen de líquido extracelular aumenta el volumen de la sangre y aumenta la presión llenado de la circulación media, aumento del retorno de la sangre al corazón, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial y aumento de la diuresis, que es la eliminación de agua y sal. La importancia de la sal en la regulación de la presión arterial en el esquema renal del líquido corporal. El exceso de sal en el organismo hace que el líquido extracelular aumente, lo cual hace que la presión arterial también aumente. Esto se debe a dos razones. El exceso de sal en el organismo hace que la osmolaridad aumente, haciendo que el cerebro quiera consumir más agua. Y como segundo punto, también la osmolaridad hace que el cerebro libere la hormona antidiurética, haciendo que se reabsorban los líquidos al organismo, aumentando el líquido extracelular. Función crónica debido a un deterioro de la función renal. Cuando una persona tiene hipertensión, aunque sea moderada, acorta su plazo de vida. Y cuando una persona tiene hipertensión crónica, solo vivirá algunos años, a no ser que se trate, porque la hipertensión provoca daños letales, como son exceso sobre la carga de trabajo del corazón, daños en los vasos sanguíneos, especialmente en el cerebro, y daños de funciones renales. La hipertensión por sobrecarga de volumen experimental causada por la disminución de la masa renal y el aumento de la ingesta de la sal. Este experimento se realizó con perros. Aquí se les extrajo el 70 y 30% de la masa renal. Después se les dio agua con sal para ver qué sucedía y aumentó su presión arterial hasta 40 milímetros de mercurio. Después de 2 semanas ya
Los perritos recibieron agua normal y en 2 días regresaron a su estado normal. Cambios secuenciales en la función circulatoria durante el desarrollo de la hipertensión sobre la carga del volumen. Tenemos que es la fase inicial, que es el aumento del volumen del líquido extracelular, el aumento del gasto cardíaco, el aumento de la presión arterial. Y luego tenemos la fase tardía, que es la resistencia periférica, el aumento de la resistencia periférica, que hace que todo el volumen del líquido celular vuelva hacia la normalidad. Atención por sobrecarga de volumen en pacientes que no tienen riñones, pero se mantienen con un riñón artificial. Estos pacientes deben de mantener un equilibrio tanto del consumo de sal como de agua, debido a que al tener solo un riñón, este no es capaz de eliminar con la misma eficiencia el exceso de sal, por lo que deben de mantener un nivel adecuado. Hipertensión provocada por exceso de aldosterona. Un tumor pequeño en las glándulas suprarrenales provoca el aumento de producción y secreción de la aldosterona. A esta afección se le conoce como aldosteronismo primario. La aldosterona estimula la reabsorción de líquido de agua y sal, y esto provoca un aumento del líquido sanguíneo y de la presión arterial. La función del sistema renina-angiotensina en el control de la presión arterial. El riñón tiene otro mecanismo para regular la presión arterial por medio de la renina y la angiotensina, siendo la renina una enzima proteica que se va a liberar del riñón cuando disminuya o descienda la presión arterial. De la renina angiotensina, liberadas por las células justaglomerulares. Cuando desciende la presión arterial, se activa la renina, que convierte angiotensina 1 y angiotensina 2, que eso va a vasoconstricción, que aumenta la presión arterial. Y la hipertensión de Gallbach es cuando desciende el volumen de la sangre, y eso activa la renina y que se convierte en hipertensión. Rapidez e intensidad de la respuesta presora vasoconstrictora al sistema renina-angiotensina. Acá vemos cómo hubo una hemorragia, pero el sistema de la renina-angiotensina se activó en menos de 10 minutos, regulando la presión arterial que había descendido a 50 a un promedio de 75, que sería más o menos la mitad de lo normal. Pero también vemos que necesitó de aproximadamente 20 minutos para estabilizarse. La angiotensina 2 provoca retención renal de sal y agua. La angiotensina 2 puede actuar de dos formas para que retenga sal y agua el riñón. La primera es que actúe directamente en el riñón y a su vez provocando la retención de sal y agua, y la segunda es que estimule la glándula suprarrenal para que aumente la producción y secreción de aldosterona y a su vez aumente la reabsorción de sal y agua. El mecanismo de los efectos renales directos de la angiotensina 2 que provocan la retención renal de sal y agua. La angiotensina tiene varios efectos renales que hacen que el riñón retenga la sal y el agua. Uno de los efectos principales es la contracción de las arteriolas renales, específicamente la arteriola referente glomerular, que hace que disminuya el paso sanguíneo al riñón. Hipertensión primaria, esencial, que en un 90 a 95% de las personas padecen de la hipertensión primaria. Las causas son obesidad de un 65 a 75%, y la actividad nerviosa y las concentraciones de angiotensina 2 y la aldosa. Las alteraciones de natriuresis por presión, que es la falta de excreción de la sal y el agua, a menos de que la presión arterial sea alta. El tratamiento es la pérdida de peso, y la actividad física es como la primera línea de tratamiento. Análisis cuantitativo de los cambios de la presión arterial provocados por la angiotensina 2. Acá tenemos dos curvaturas en las que se analizaron a dos tipos de perros. A uno al que se le suministró un inhibidor de NLECA para inhibir la transformación de angiotensina 1 a angiotensina 2, por lo que vemos que a la hora de la liberación y pérdida de sodio la presión es menor, solo llega hasta 75 aproximadamente. En cambio, en la curva número 2 tenemos perros que se les suministró una dosis de 2.5
arriba de lo normal, por lo que la presión arterial sube hasta aproximadamente 115 milímetros de mercurio. Tratamiento de la hipertensión esencial. Para comenzar un tratamiento de la hipertensión arterial se le recomienda al paciente que pueda cambiar su estilo de vida. Esto con el objetivo de que tenga una mejor condición física y pueda disminuir su porcentaje de grasa corporal. Lastimosamente no muchos pacientes pueden cambiar su estilo de vida, entonces se pasa a un tratamiento farmacológico. En este tratamiento se utilizan fármacos vasodilatadores y diuréticos. Mecanismos de control rápido de la presión arterial. Los vasoreceptores detectan cambios de la presión arterial y envían señales para ajustar la frecuencia cardíaca. Isquemia del sistema nervioso central. Cuando el flujo de sangre que va hacia el cerebro baja, envían señales para ajustar o aumentar la presión arterial. Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a hablar de... Cuando el flujo de la sangre hacia el cerebro, La función del sistema renina-angiotensina en el control de la presión arterial. Daños letales como son exceso de la carga del corazón, exceso sobre el trabajo de la carga del corazón, exceso sobre la carga del